Bienvenidos sean todos nuevamente a este programa Más Católico que Ayer, en donde tratamos temas básicos que todo católico debe conocer. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante y de esos temas que son como los cruciales, ¿no? para decidir si fortalecemos nuestra fe o si se nos viene abajo, creo yo. Así que, Padre, sí. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Jonathan, por sacar siempre tu tiempo, tu esfuerzo por grabar estos programas, y muchas gracias a todos ustedes que desde su teléfono o desde su computador están viendo este programa en esta oportunidad. Nuevamente queremos compartir con ustedes otro tema un poco parecido a un tema que ya tratamos en otra ocasión acerca de la Inquisición. En esta oportunidad queremos hablar acerca del fenómeno de las cruzadas en la Edad Media. Así es, así que pues yo les invito a poner mucha atención, a tomar nota e informarse también, a buscar más, Claro. Sí, más información acerca de estos temas, ¿no? Y pues si hay preguntas o dudas, hacerlas ahí en el chat, en los comentarios, para pues nosotros tratar de dar una explicación. Pero espero de que la podamos clarificar Sí. aquí hablándolo. Padre, esto de las cruzadas tenía una finalidad, lógicamente, Sí. No fue un invento así de Correcto. Vamos y comencemos a hacer eso, sino que había un trasfondo detrás de eso que se quería corregir. Realmente, digamos que las cruzadas, muchas personas en la actualidad se han quedado con la idea de una especie de batalla, confrontamiento, lucha, etcétera, pero ocurre una cosa que creo yo que es fundamental y que no hay que perder de vista. Desde los primeros siglos, los cristianos tuvieron la intención y el deseo de poder peregrinar hacia Jerusalén, los lugares santos donde anduvo nuestro Señor Jesucristo. Realmente, a día de hoy, año 2025, yo creo que todavía, ¿verdad? Muchos cristianos, y quién de nosotros no quisiera ir, ¿verdad? A Galilea, a Cafarnaúm, Mesopotamia, todos los lugares donde anduvo nuestro Señor, lo que actualmente es Israel, ¿verdad? O Palestina, Santo Sepulcro, Belén, etcétera, todo ese tipo de lugares. Entonces, ocurre que en el primer milenio cristiano, muchos que se adherían a la fe cristiana querían visitar Jerusalén y andar pues las tierras, los lugares donde anduvo Cristo. Entonces ocurre que esas peregrinaciones se daban siempre. Es muy conocida quizá la peregrinación que hizo Santa Elena, mamá del emperador Constantino, que fue y recuperó muchas reliquias de nuestro Señor Jesucristo, especialmente de la Santa Cruz. Sí. Entonces, eso lo conoce mucha gente, e incluso personas que no son cristianas conocen y saben de esta historia y de esta situación, porque realmente es historia de la humanidad. No es solo historia del cristianismo, sino que es historia cultural, historia universal. Ahora bien, después de ese primer milenio cristiano, en que muchos buscaban, anhelaban ir a Jerusalén, sucede que surgió con fuerza el fenómeno de los musulmanes que comenzaron a invadir, como establecerse en sitios en Jerusalén, en donde ya no permitían con tanta libertad que los cristianos fueran allí, visitaran esos lugares. Sí. Entonces sucede que en el año más o menos 800, 900, el islamismo llevaba 3 siglos en esa época, 300 años. Ocurre que al haber bastante resistencia de los musulmanes y dificultades para poder ir, los cristianos de Europa, ya en esa época, año 800, 900, ya se había corrido la noticia que estaba difícil ir allá. No podían. Sí, no podían por el siguiente detalle. Sí, iban, los mataban. Los mataban porque el islamismo tiene en su doctrina aquel pilar, ¿verdad?, de la guerra santa. La guerra santa significa imponer esa fe, aunque tengas que matar. Sí. Total, de que en el año 800, 900, 1000 después de Cristo, ya los cristianos de Europa no podían ir allá. Y sucede que al principio no hubo ninguna, digamos así, mucha resistencia, y comenzaron a hacer peregrinaciones hacia Roma,
a la ciudad de Roma. Allí estaba el Papa, allí estaba el centro principal del cristianismo. Entonces, de muchos países, de muchos lugares de Europa, comenzaron a peregrinar hacia la tumba de Pedro. No podían ir a la tumba del Señor, peregrinaban a la tumba. De ahí que a día de hoy todavía se use la palabra romería. Okay. Hacer una romería es recordar cuando íbamos a Roma. De ahí viene romería. Entonces, en el año 1000 sucede que los musulmanes no se habían conformado con haber invadido, tomado los santos lugares en Jerusalén. Luego comenzaron a avanzar y avanzar y avanzar para Europa. La idea de ellos era acabar con el cristianismo. Sí, acabar y conquistar. Entonces comenzaron a avanzar y realmente avanzaron bastante. Y comenzaron a invadir parte de Europa hasta el punto que, como ya tenían los cristianos europeos la conciencia de que ir a Jerusalén era debido a muerte, ir a Roma, a Italia también era ya debido a muerte. Ya se estaba complicando la situación. Total, de que después de que ya no pueden ir a Roma, la gente comienza a peregrinar a otro lugar, que es Santiago de Compostela, en España. En Santiago de Compostela están las reliquias, los restos, ¿verdad?, del apóstol Santiago, el mayor. Entonces la gente ya no podía ir a Jerusalén, ya no podía ir a Roma, comenzaron a peregrinar hacia Santiago. Y la peregrinación siempre era espiritual, sacrificio, etc. Entonces ocurre que cuando se vieron en esas dificultades en el año 1000, fue que el Papa comenzó, y los cristianos comenzaron a reclamar, ¿verdad?, aquello de que estamos perdiendo todo. Se les estaba violentando el derecho. Exactamente. Entonces, y luego los musulmanes venían invadiendo de una manera. Si no se hubiese hecho nada, hubiesen ya también, en este caso, en España, restringido. No, y tomado posesión. De hecho, hubo mucha situación, ¿verdad? Porque todavía a día de hoy, en la ciudad de Córdoba, a veces uno busca, ¿no?, Catedral de Córdoba, y realmente ponen Catedral Mezquita, porque fue una mezquita, lo que actualmente es catedral. La historia, realmente es la arqueología la que manda, pero sucede que allí donde actualmente está la Catedral de Córdoba, debajo hay un yacimiento, ¿verdad? Había una iglesia que se llaman constantinianas, es decir, de la época de Constantino. Ocurre que aquella iglesia del siglo IV, V, VI, etcétera, los musulmanes se la acabaron y construyeron la ermita, la mezquita encima. Entonces, y después estuvieron allí cerca de 1 milenio en toda Andalucía, ¿verdad?, los musulmanes. Luego surgió, ¿verdad?, los reyes católicos, Fernando e Isabel, la católica, que estos eliminaron a todos, los mandaron de España, de la península ibérica, los sacaron a todos, judíos y musulmanes. Y ya quedó allí en Córdoba aquel recuerdo de que era la mezquita. Es lógico, o sea, esa llevaba funcionando como mezquita, no sé, pongámosle 600, 700 años. O sea, decir que ya no era una mezquita era difícil. Y luego es bellísima, es preciosa. Entonces uno entra a aquello y realmente es una mezquita. Después, con los reyes católicos, se volvió a convertir y consagrar en templo católico. Y actualmente es la catedral, ¿verdad?, de Córdoba. Pero muchos musulmanes y personas que conocen poca historia o que la historia la conocen un poco sesgada, es decir, tergiversada, rapidito achacan a la Iglesia Católica que eso es una mezquita. Pero se les olvida que antes hubo allí una iglesia constantiniana, cristiana, ¿verdad? Y sobre esa fue que pusieron la mezquita. Sí. Entonces llegamos al año 1000. Digamos, el Papa ya toma acción. Papa Urbano II. Sí, entonces ocurre que en el año 1000 se convoca incluso un concilio, ¿no? Aparecía aquí en lo que estaba leyendo, este concilio
en el cual de Clermont se llama este concilio, ¿no? El 28 de noviembre del 1095, el Papa Urbano II convoca ese concilio, y en el concilio se ponen todos de acuerdo en hacer resistencia. En tratar de recuperarlo. Sí, claro. Fíjate, por resumir un poco, ¿no? Digámoslo así, que los musulmanes sacan a los cristianos de Jerusalén, los sacan de Roma y los quieren sacar también de España. Entonces, cuando los cristianos católicos ven eso, comienza a recuperar, tratar de recuperar el territorio. Correcto, a intentar recuperar, ¿verdad? Entonces, en el año 1095 es cuando en ese concilio de Clermont hay un grito, ¿verdad? Dios lo quiere, ¿verdad? Entonces comienza y se organiza la primera cruzada. Detrás de eso, padre, se manejó lo de las indulgencias que le ofrecían, digamos, el perdón absoluto de los pecados a todo aquel cristiano que participara en las cruzadas. Sí. Fíjate, en principio lo plantearon en ese concilio con un doble objetivo. De una parte dijeron, volvamos a peregrinar. O sea, algo hemos hecho mal, no estamos peregrinando, y la peregrinación implicaba el camino, la reconciliación, la oración e ir a Jerusalén. Entonces ocurre que dijeron, de una parte, recuperemos el sentido espiritual de peregrinar, y por otra parte también procuremos hacer resistencia a volver a cuidar y conservar aquellos lugares, territorios que realmente son patrimonio del cristianismo. O sea, ahí era matar dos pájaros de un tiro. Sí. Lógicamente esto, porque es como que se critica o lo que se toca, ¿no? Es algunos crímenes atroces que sucedieron detrás de esto, que lógicamente no, el Papa no mandó a hacer eso, ¿no? No mandó a matar, sino que, como usted lo menciona, era recuperar los territorios ganados, hacer la peregrinación, o sea, volver a la tradición que había, pero lastimosamente siempre había gente ahí que no... Sí, fíjate que se manejó, digámoslo así, en las cruzadas, habían varias cosas, un fenómeno bien complejo, porque he mencionado que era peregrinación y he mencionado que era reconquista, pero también y tú has dicho algunas cosas que implicaban, ¿no? Por ejemplo, los soldados, por decirlo así, los cruzados, de entre la gente que estaba aquí, prisionera y que pagando una pena y tal, etcétera, de entre esa gente sacaron muchos que fueran. Que se ofrecieron, ¿no? Y que se ofrecieron. O también las familias que enviaban a sus hijos tenían ciertos beneficios. Es decir, la iglesia cuidaba de su alimentación, de su vivienda, de salud, de varias cosas, ¿verdad?, necesarias para la familia. Si se iba el papá, si se iban los hijos a la conquista, se quedaban muchas mujeres solas. Entonces existía ese tipo de situación también, ¿no? O lo plantearon también, hubo predicaciones. O sea, la iglesia se organizó, pero bien organizada, para que los sacerdotes y obispos hicieran predicaciones motivando, animando a ir a la cruzada. Y había ciertos sacerdotes, ciertos clérigos entrenados y buenos, digamos, para hablar, para poder entusiasmar y animar a que la gente se fuera a las cruzadas. Eso también ocurrió como fenómeno. ¿Cruzada era por el símbolo de la cruz? Sí. Cargar una cruz. Porque llevaban una cruz, solamente eso, ¿no? Entonces, por eso se llama así, las cruzadas. Las cruzadas. Sí. Lógicamente, padre, aquí se logró recuperar territorio, pero igual, ¿no? O sea, los musulmanes iban a oponer resistencia. Sí. Y ahí es donde se dieron este tipo de situaciones en que... Correcto. Pues no los iban a esperar con flores. Ajá. Sí, sucede que, mira, los musulmanes tienen el principio, ¿verdad?, de la guerra santa, es decir, asesinar por imponerse. Claro. Sucede que en las predicaciones cristianas lo que predominaba o lo que hablaba era el principio de la legítima defensa.
y esa la había defendido San Agustín. San Agustín vivió una época curiosa Bueno. también, en la época de la caída del Imperio Romano, año 460. Entonces sucede que San Agustín había dicho, hablado en varios sermones de que es moralmente buena la legítima defensa. De hecho, a día de hoy, en los códigos de derecho civil y de derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, si alguien llega a tu casa y está masacrando a tu esposa y tus hijos, tú vas a defenderte. Tú no te vas a quedar solo a observar. Sí, claro. Tú vas a defender. Y si en la defensa que tú estás haciendo el otro muere, pero era legítima defensa. Entonces, eso se predicaba, ¿verdad? Que los cristianos iban a ir e iban a intentar reconquistar y se iban a defender como pudieran. El tema es la legítima defensa. No te digo, Jonathan, que nunca hubo, como en todo, ciertas personas que probablemente hicieron abusos, Sí. ¿verdad? Pero era por el tipo de gente que Pero iba, el ¿no? tipo de personas Sí, que iba te gente que ibas a estaba enfrentar. encarcelada por, o sea, Correcto. eran criminales. Eran criminales. Ajá. Pero no solamente eso, sino que el hecho de que tú sabías que allá viene un batallón musulmán, esos no me van a andar amagando. Sí, claro. Entonces yo también tengo que responder fuerte, la legítima defensa. Entonces, en nombre de la legítima defensa, ocurrieron bastantes asesinatos en ese sentido. Sí. Pero, ojo, como mencioné en la época de la Inquisición, o sea, lamentablemente se habla mucho del tema de la iglesia, porque la iglesia habla de no matar, ¿verdad? El mandamiento de la ley de Dios y todo. Pero realmente muchas veces juzgamos a la iglesia desde el mandamiento no matar, solo a la iglesia. Sí. Pero luego todos los demás pueden matar. Y realmente el mandamiento de no matar no es solo para la iglesia católica, ese mandamiento es para todita la humanidad, sea de la religión que sea. Incluso si sos ateo, matas a alguien, te vas a ir a la Porque cárcel. lógicamente murieron muchos Murieron. cruzados. Claro. Eran los caballeros templarios. Sí, después le pusieron templarios por intentar reconquistar el templo, pero era la misma situación, ¿no? Entonces, murieron muchos también. Muchos, claro. Pero eso no... Claro, de eso no se habla. No se habla, correcto. Claro, de eso no se habla, ¿no? No fuera parte de la historia. Sí. En la actualidad ya hay muchos estudios, gracias a Dios, en los que se puede contabilizar y hablar de las bajas de cristianos. De cada lado, ¿no? Cristianos y musulmanes. Sí, sí. Lo que ocurre es que los cristianos tenían siempre esta situación de que siempre Dios estaba con ellos, les ayudaba y les salvaba de muchas batallas, de muchas situaciones, ¿no? El otro día comentamos la de Lepanto, ¿verdad? De 1571, que fue un enfrentamiento y había tal cantidad de bajas de cristianos que dijeron, aquí nos vamos a entregar, ¿verdad? Y sin embargo se pusieron a orar, a rezar y la Virgen los protegió y todos los musulmanes se fueron como que se disolvieron por algo, ¿verdad? Algunos historiadores dicen que los musulmanes vieron a la Virgen. Sí, por eso, porque además los musulmanes tienen mucho respeto a la Virgen, creen en la Virgen. Ellos no son como los protestantes, sino que ellos, claro, es la madre del profeta Jesús, ¿verdad? Ajá, y importante. Padre, pero no solo hubo una cruzada, o sea, estamos hablando de que hubieron más. Sí, efectivamente, en este periodo y en este tema, efectivamente hubo varias convocatorias a las cruzadas. Había esas predicaciones para las cruzadas, ¿no? Una de las primeras y que dio, digamos, el pistoletazo de salida fue convocada en el concilio de Clermont, ¿verdad? Donde el 28 de noviembre del año 1095 el Papa Urbano II comenzó, habló y motivó a que hubo predicadores, sacerdotes, obispos que los convocaban y se entrenaban para animar a las cruzadas. Entonces ocurre que la primera es del 95, hubo 8, la segunda se dio casi 150 años después, es decir, hubo tregua, ¿verdad? En 1147, y ocurre que en esa época en Turquía surgió un sultán llamado Mosul que se recordaba que había que seguir la reconquista
y provoca, digamos, nuevas invasiones o conquistas de Europa, entonces reaccionan los cristianos con una segunda cruzada. Siempre para detener el avance. Sí, claro. O sea, siempre está que el musulmán arranca queriendo conquistar y los cristianos responden a detener, a hacer frente a aquello. Sí. La tercera de 1189 a 1192, otros 2 años, ¿verdad? Entonces allí, convocada por el Papa Gregorio VIII. La tercera cruzada fue en 1193, 3 años después, el Papa Celestino III, había otro papa ya. La quinta la convocó el Papa Inocencio III para conquistar los santos lugares. En el cuarto concilio de Letrán, 1215, se preparan, se anuncia que va a haber otra cruzada, se convoca a la gente. Realmente ahí había muchos cristianos entusiasmados en ese proyecto. Sí. Hubo una sexta cruzada del Papa Honorio III, junto y ayudado por el emperador Federico II de Alemania. La séptima se dio en 1339, acompañada también por el rey de Navarra, esto es en España. Entonces, otro reinado, ¿verdad? Otro país que promueve, acompaña y está de acuerdo con esa cruzada. La octava se dio en 1268 y fue esa última cruzada prácticamente, ¿verdad? Que se dio, digamos que a partir de esta última cruzada ya no se dieron más intentos de invasión musulmana, porque, o sea, si no hubiesen seguido, o se controlaron otros, de otra manera. Sí, hubo otros intentos, pero ya más tranquilos, más apaciguados. Sí. El más conocido es el que hemos platicado de 1571, que fue fuerte, ¿verdad? Pero ocurrió aquel milagro en el cual ya se retiraron. Pero hay una cosa bien interesante, Jonathan, en esto, si te has dado cuenta, que el tema de las cruzadas era como continuado por los papas. Sí. Es decir, que no era que un papa se hubiera fijado en eso, sino que realmente era un proyecto, ¿verdad? Se veían la necesidad de hacerlo. Que era una necesidad y los papas sucesivos iban de alguna manera motivando, apoyando aquella situación de resistencia. Okay. Entonces, en líneas generales, ¿verdad? Es el fenómeno de las cruzadas. Sí. Digamos que hoy, en la actualidad, estos territorios que son musulmanes, la Iglesia Católica tiene presencia ahí. O sea, hay un diálogo interreligioso que permite que ambas religiones... En Jerusalén, el centro, ¿verdad? Los lugares santos y todo, realmente el mismo templo de Jerusalén, hasta donde tengo entendido, está repartido en las 3 religiones monoteístas más importantes: cristianos, musulmanes y judíos. Entonces allí, de hecho hace como unos 6 o 7 años hubo una noticia, porque en el templo de Jerusalén hay una zona donde cuidan los franciscanos cristianos, y fue una noticia porque realmente entiendo yo que los musulmanes y los judíos comenzaron a pelearse y a hacer desorden allá adentro. En la actualidad es más difícil que haya desórdenes como los de la Edad Media, porque hoy los medios de comunicación van encima, dan cobertura, etc. Y también en la actualidad hay organismos internacionales que equilibran o neutralizan cuando haya un conflicto bélico religioso. Pero sí, en Jerusalén hay las 3 religiones monoteístas, estas que he mencionado, están presentes allí, y el cristianismo en muchos lugares realmente. Que conservan, digamos, diferentes religiones. Así es. Y quizás, padre, fíjese que yo siempre he tenido la duda, o no sé si estoy en lo cierto, pero cuando hablamos de religión, hablamos del cristianismo, del hinduismo, de los musulmanes. Sí, no la religión evangélica, no la religión católica, ¿cierto? Porque creo que hay una confusión. Sí, correcto. Quizás sería otro tema, pero yo lo traigo. Sí, sería interesante y que un día dedicáramos quizá a ver cuáles son las religiones y cuáles son los criterios
por los que definimos a una, Una religión, sí. correcto. Porque lo que acabas de decir es correcto. Es decir, el cristianismo somos los católicos, los pentecostales, los anglicanos, los luteranos. Somos cristianos porque Claro, seguimos a Cristo. A Cristo. Claro, en cambio está el budismo, que sigue, Sí, ¿verdad? Buda. A Buda. Pero Buda no es Dios. Buda es un ser ejemplar al cual pueden seguir. Está el hinduismo, ¿verdad? Que tiene muchos dioses. Y luego está el islam, que también es una religión. Y el judaísmo, que es otra religión. Entonces, va a ser un tema interesante, Sí, seguro. claro. Bueno, ha sido realmente de mucho aprendizaje esta charla que hemos tenido, padre, porque, pues, como decíamos al inicio, ¿no? O sea, hay mucha, quizás, desinformación o tergiversación de la información, y al final, pues, hablamos de las cruzadas como algo que la Iglesia Católica provocó y que afectó a muchas más personas, pero no vemos ambos lados de la historia, ¿no? Entonces, esto ha servido para realmente analizar esa situación y, pues, cada quien tomar sus conclusiones necesarias en ese tema. Así que, sí, es bien importante, yo creo, conocer esto, y ojalá que quien haya llegado hasta este momento escuchando este podcast se dé cuenta de que realmente con Jonathan intentamos contar la historia. Estos temas de históricos no son ni siquiera apologéticos, porque claro, no quiero yo defender algo que es indefendible, o querer echar, como dicen los españoles, el agua a mi molino. No, estamos contando la historia como es. Correcto, y de eso se trata. Así que ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes. Esperamos su like, compartir esta información, hacérsela llegar a más personas para que se puedan informar de ello. Así que ha sido un gusto. Nos veremos en una próxima edición del programa Más Católico que Ayer. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.